No sé si tienen duda con lo que vimos ayer en clase. Podríamos dar una revisada a algunos que hayan hecho el problema y hayan tenido dudas. ¿Nadie? Todos hicieron el problema sin mayores dificultades. Yo tal vez solo en la conformación de los diagramas de bloques que siento que tengo dificultad. Pero veamos lo que hizo. No, pero el problema de ayer sí llega a la respuesta, ingeniero. Ya después lo hice así más despacio en la tarde. Sí. ¿Alguien que quiera que miremos el problema resuelto de ayer? Que lo pueda compartir. Fíjese, ingeniero, de que, bueno, no sé, ¿verdad? Si despuesito o ahorita, pero fíjese de que por lo menos yo le quería hacer una consulta de un ejercicio que es de laboratorio que se va a entregar mañana, porque fíjese de que ahí con una compañera, ella lo hizo de una forma y yo lo hice de otra, ¿verdad? Pero independientemente de cómo se haga, tendríamos que llegar a lo mismo, ¿verdad? Entonces vemos que no nos da igual. Entonces no sé si ahorita o después le pudiéramos consultar acerca de ese ejercicio. ¿Y no lo consultaron ayer, Renato, en la consulta? No, o sea, no, no, nosotros, ingenieros, tuvimos esa consulta el lunes. Y por lo menos, o sea, yo digamos que el ejercicio que me tocó, ¿verdad? Yo lo tenía resuelto, ¿verdad? Y tranquilo y todo, ¿verdad? Pero el otro ejercicio de que lo estaba haciendo la compañera, me dijo que le ayudara. Y yo me le puse a ayudar. La cuestión está de que ella lo hizo por un modo, yo lo hice de otro modo. Y no nos da lo mismo. Es lo que también quería consultarle para ver por qué no nos da, pues. Y sobre el ejercicio que hicimos ayer en la clase, muéstramelo. Renato. Pero lo estoy buscando. En la simplificación de diagramas de bloque tienen que tener presente siempre lo de las señales, ¿verdad? Que la equivalencia que ustedes apliquen esté de acuerdo a las condiciones en las que está el diagrama de bloques. A veces ahí en donde fallamos, que aplicamos una regla y el diagrama de bloques no tiene las condiciones para poderse aplicar. O a veces interpretamos mal el resultado que nos da la equivalencia. Hoy vamos a hacer un ejercicio donde le vamos a colocar un controlador. Esto ya lo han leído en OGATA, ¿verdad? Que los sistemas de control tienen un controlador o regulador. Que tiene la función de mide el error y en función del error toma una acción de control sobre el actuador. Recuerden que el actuador o elemento final de control es aquel que modifica la variable manipulada, ¿verdad?
La variable manipulada es la que incide sobre la variable controlada o la variable que queremos, la variable que estamos midiendo. O sea, la variable que queremos llevar al valor de referencia. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se introduce el controlador en el diagrama de bloques de un circuito, de un sistema en nivel de líquido, que es el tema que estamos desarrollando. Por eso consultaba si todos habían resuelto bien el problema de ayer, porque para poder seguir adelantando en la aplicación de los diagramas de bloque ya en casos específicos. En este caso, sistemas de nivel de líquido. Solo tengo una consulta, ingeniero, con respecto a un punto de suma. Sí. ¿Puedo presentar? Preséntalo. Mira. Sí. Vaya. Un poquito más grande. Vaya, está bien. Mi pregunta es esta, porque esta es la ecuación del tanque 1. Esta. Sí. Y cuando sale de este bloque, sale supuestamente con signo positivo, pero cuando ingresa a este punto de suma, llega con un signo negativo. Aquí solo se le pondría el negativo al punto de suma, o se le tendría que multiplicar un bloque por -1. No, es que el signo es del punto de suma. Llega la señal Q2, llega la señal Q3. Q3 es el que está en ese punto de suma que está abajo. Sí, Q3 es. Entonces el punto de suma dice Q3 menos Q2. ¿Ok? Así es. Q3 menos Q2. El otro punto de suma va a decir Q2 menos Q1. Y ese es el resultado que va a reportar. Pero la señal es Q2. Ok. Sí, tenía esa duda ahí. Ahora, si vamos a desaparecer el punto de suma, ahí sí tendríamos que modificar ese signo. Digamos que por algún motivo desaparece un punto de suma. Recuerden lo que vimos cuando hacíamos los sistemas MISO, múltiples entradas, una salida. Cuando eliminábamos una entrada en un punto de suma y teníamos que desaparecer el punto de suma. Si la entrada se restaba, entonces ese menos habría que ponérselo y le poníamos una ganancia. ¿Okay? Pero en este caso no es, porque las dos señales no son Q2 y Q3, no son señales que vengan del exterior, son señales que se generan internamente en el sistema. ¿No? Bueno, sí, ahí. Sí, ahí el signo lo pone el punto de suma. La señal es Q2, positiva. Porque si usted le pone un menos al Q2 y le pone una señal, una función de transferencia con ganancia -1, entonces el punto de suma ya no lo va a restar, no que lo va a sumar, va a decir Q3 menos Q2, Q3 más Q2. Y no se podría, digamos, poner un bloque -1 y aquí siempre considerar un signo más. Sí, porque lo mismo sería. Porque usted pasaría por el bloque y le quedaría menos Q2, ¿verdad? Ajá. Sí, le quedaría menos Q2. Y luego llega al punto de suma, le quedaría Q3 menos Q2. Como resultado entrando a 1 sobre menos AS. O sea, se mantiene las señales. Eso se puede hacer.
Pero ¿cuál sería el objetivo de cambiar ese signo menos o más? No, simplemente para salir de dudas, nada más. Era eso. Se puede hacer. Así como hacíamos ¿se recuerdan cuando había, por ejemplo, esta señal para usted entra con signo negativo? ¿Va? Sí. Pero si usted quiere hacer una retroalimentación, se va a dar cuenta de que la señal que ingresa con signo negativo no la tienen los diagramas de bloque equivalente. Entonces ahí tenemos que hacer un cambio de signos. Como lo hacíamos ¿se recuerdan que hicimos ese caso que alguien presentó la retroalimentación positiva, pero la señal entraba negativa? Y estuvimos viendo los cambios que tenían que hacer para que la señal que saliera del arreglo siempre fuera la misma. Bien, otra consulta. Pues bien, entonces vamos a iniciar la clase. Lo que vamos a ver ahora, vamos a comenzar a grabar la clase para que nos quede un repaso. Dentro de 5 minutos escriben todos presentes. No sé si logran ver la pantalla. Sí, ingeniero. Entonces el problema que vamos a resolver ahora es el siguiente, miren. Tenemos un tanque, ¿verdad? Con su válvula de descarga y un caudal 1 ingresando. Pero ahora le hemos colocado un sensor. Le hemos colocado un sensor para poder identificar el nivel de líquido que tiene el tanque. ¿Okay? Esta lectura del sensor se dirige a un comparador en donde hace una diferencia entre una señal que ingresa acá, la señal que lee el sensor, y esa diferencia le envía a un controlador. ¿Cómo decíamos que se denominaba esa diferencia de señal? La señal de referencia, error, ¿verdad? Exacto, muy bien, gracias. Ese es el error. Si el error es 0, es porque la señal que lee el sensor es justamente igual a la señal de referencia, o set point. O sea, el valor de la variable controlada, ¿verdad? Es igual al valor seteado o al valor de referencia. Para ese caso el error es 0. A medida de esas dos señales sean diferentes, pues el error así va a ser, va a aumentar, ¿va? Si la señal que lee el sensor está diferente a la señal de referencia, entonces me va a dar un error. El controlador lee ese error, ¿verdad? Lo modifica en función de valga la redundancia, la función de transferencia, y nos da una señal de salida. Esa señal de salida se dirige hacia un actuador o elemento final de control. En este caso, el elemento final de control es una válvula. Perdón, voy a puntero.
Pues sí, creo que es, ¿no? Entonces les decía que la señal del controlador, la señal de salida del controlador, se dirige hacia un elemento final de control o actuador, que en este caso es una válvula. Ustedes habrán leído en el resumen que hicieron, en la guía de trabajo número 1, sobre las válvulas, ¿verdad? Leyeron sobre las válvulas. Entonces, las válvulas neumáticas. Las válvulas neumáticas reciben una señal del controlador. Esa señal va hacia un controlador de la válvula. En función de la señal que obtiene ese controlador de la válvula, presuriza la parte superior de la válvula para que por diferencia de presión pueda desplazar el vástago, abriendo o cerrando la válvula, un porcentaje, de acuerdo a la señal que le envió el controlador del sistema de control. Pero en este caso lo que nos menciona es que es una válvula motorizada. Quiere decir de que esta señal del controlador se dirige a un motor que está al interior de la válvula, ¿verdad? Y que mecánicamente moviliza el vástago de la válvula, de tal manera de que va a regular el caudal. El caudal 2, a diferencia del caudal 1, el caudal 2 es regulado manualmente, no es controlado a través de un regulador o controlador. Alguien puede abrir esta válvula porque quiere mayor caudal acá, y el controlador se va a encargar de que el nivel se mantenga, ¿verdad? Lo más cercano posible al nivel deseado o al set point que se ha colocado acá de entrada. Y eso lo vamos a hacer con la válvula. Si abrimos esta válvula y va para tener un caudal 2 mayor, entonces el sensor, va a tomar la medición de nivel y va a sensar que el nivel está disminuyendo. Se va a comparar con el valor de referencia y imagínense que acá el nivel deseado son 9 metros y bajó a 8.5. Entonces el sensor lo registra, toma la diferencia, esa diferencia pasa por el controlador modifica esa señal aplicando su función de transferencia y se la manda a la válvula. Y la válvula toma esa señal y la modifica también, ¿verdad? La modifica para poder transformar la señal de entrada que le envía el controlador y su señal de salida, que en este caso es el caudal. Eso es importante identificar cuál es la señal de cada elemento en su entrada y en su salida. En el caso de la válvula motorizada, la señal de ingreso es la del controlador y la señal de salida es el caudal 1. En el caso del controlador, la señal de ingreso es el error y la señal de salida es la acción de control que se tomará sobre la válvula o elemento final de control, ¿verdad? Y en el caso de la válvula, pues que tiene una resistencia. Veamos la información que nos da el problema. Nos dice que hay una relación caudal-voltaje en válvula motorizada de 10 metros cúbicos por segundo sobre voltaje. Estas son unidades, ¿verdad? Esta V que aparece acá es de voltaje, no es de unidad, no es un voltaje X, es voltaje de unidad. Porque cuando relaciono el caudal, que es la variable de entrada, entre la variable de salida, que es el voltaje, eso me da 10, ¿ok? 10. O sea, 10 metros cúbicos por segundo de caudal entre voltaje, de la medición de voltaje que le envía el controlador. Quiere decir entonces que por cada voltio que le envía el controlador, la válvula motorizada modifica a 10 metros cúbicos por segundo el caudal. Eso quiere decir eso. Y luego tenemos la válvula de descarga con una resistencia de 75 metros por metros cúbicos por segundo. Recuerden que el caudal en las válvulas motorizadas, el caudal en este tipo de válvulas es igual a la diferencia de alturas entre su resistencia.
Si despejamos la resistencia, nos va a quedar diferencia de alturas entre caudal. Y de ahí viene los 75 metros por metros cúbicos por segundo. Quiere decir que por cada 75 metros que ella tenga acá de carga, ¿verdad? Por cada 75 metros de carga, ella desplaza acá 1 metro cúbico por segundo. Y luego tenemos el sensor de nivel. El sensor de nivel, el que se encarga de tomar la señal en el tanque y mandarla al comparador, es de 1 voltaje por metro. Quiere decir que por cada metro que él lee acá, se genera 1 voltaje de señal acá, ¿verdad? ¿Sí? Esta señal de entrada también es una señal de voltaje al final de cuentas, porque lo que viaja acá son señales de voltaje. Eso lo vieron en el video del cual le sacaron el resumen, ¿se recuerdan? Bien, y la capacitancia del depósito nos dicen 1 metro cuadrado. Entonces vamos a simular el proceso, a ver cómo se comporta cuando tenemos instalado un controlador. Primero vamos a obtener el diagrama de bloques. ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta con el planteamiento del problema? ¿No tiene ninguna pregunta? ¿Jóvenes? No, ingeniero. Ok, muchas gracias. Pensé que no me estaba escuchando. Bien, entonces vamos a resolver el problema. Vamos a introducir otra. Ok. Entonces vamos a resolverlo. Solución. Vamos a ir sacando las ecuaciones para cada uno de los elementos. Vamos a comenzar con la válvula motorizada. Válvula motorizada. ¿Cuál es la ecuación de la válvula motorizada? La válvula motorizada le ingresa una señal que viene del controlador, ¿verdad? Y nos da como resultado un caudal sub 1. Entonces, pongámosle nombre a esta señal. Vamos a decir que aquí viene un voltaje. Esa ya es una señal, ¿va? El voltaje y el caudal. El caudal 1. Entonces la ecuación nos quedaría de la válvula motorizada, ¿verdad? Como ya nos dan una constante, la relación que es 10 metros cúbicos por segundo sobre voltios, quiere decir que esto es caudal entre voltaje. Entonces lo hacemos así de una vez. Entonces decimos caudal. Entonces decimos caudal 1. Caudal 1 en el tiempo. Entre voltaje. El voltaje que ingresa a la válvula motorizada.
Entonces, y esto es igual a 10 metros cúbicos por segundo. Aplicando la transformada de Laplace, quedaría Q1 sobre más de Laplace de la función voltaje igual a 10, porque es una constante. Bien, ¿qué me faltaría? Ahora vámonos con la válvula de descarga. Hagamos la otra válvula. Válvula de descarga. Bien, vámonos a la válvula. ¿Qué sabemos de la válvula de descarga? Que tiene una resistencia de 75 metros por metros cúbicos por segundo. Quiere decir que esto es la diferencia de H entre el caudal. Veamos la diferencia de H de esa válvula. H1 menos H2. H2 vale 0, ¿verdad? Porque va a la atmósfera. Entonces solo es H1. Entonces decimos H sobre caudal. ¿Cómo se llamaba ese caudal? Caudal 2. Sobre caudal 2. Igual a 75 metros cúbicos por segundo. Lo tenemos. Ahora aplicamos la transformada de Laplace. La transformada de Laplace me va a decir que es H S entre Q2S igual 75. Ya tengo eso. Ahora podemos hacer, ahora hagamos el tanque. Ahora hagamos el tanque. Tendríamos Q1 menos Q2, provocando un aumento de la altura H por su capacitancia, que sería volumen. En este caso, 1 metro cuadrado. Entonces sería el tanque. Q1 menos Q2 igual
variación de H voy a ponerle sobre el área. Recuérdense que Ogata al área le denomina capacitancia y la designa con una letra S. Intervalo de tiempo. Muy bien, cuando aplicamos la transformada, es una línea acá para que no nos confundamos. Cuando aplicamos la transformada nos va a quedar Q1 más o menos por eso igual el área, que es una constante, y la transformada de una derivada S, la transformada de H. Okay, ya tengo eso. Ya tengo la ecuación del tanque. ¿Qué otro elemento me falta? Veamos el listado de elementos. Me falta el sensor. Ya tengo la válvula motorizada, ya tengo la válvula de descarga, ya tengo el tanque. Ahora voy con el sensor. Me dice que el sensor de nivel tiene una relación de voltaje-altura de 1 voltiómetro. Quiere decir que la señal de altura la transforma a voltaje, ¿verdad? Es un sensor transductor. La señal que mide la cambia a señal de voltaje. Y la relación es 1 voltaje por metro. Entonces, en el sensor queda como es 1 voltaje por metro. Es 1 voltaje por metro. Tengo que hacer esto. Es voltaje. ¿Pero qué voltaje? Esta es una señal de voltaje. ¿Será esa señal de voltaje o será otra? ¿Qué dicen ustedes? Jóvenes, ¿es esta misma señal de voltaje o es otra señal de voltaje la que se refiere cuando dice sensor de nivel con relación voltaje-altura 1 voltio por metro? O sea, esa misma señal de voltaje. ¿Es la misma señal? Vamos a ver, él está aquí ubicado. ¿Qué es lo que hace el sensor, Roberto, ya que usted ha participado? Es medir la altura del tanque, ingeniero. Mide la altura del tanque, ¿verdad? Y esa señal se le envía al comparador, pero no le envía altura. ¿Qué le manda? Si es un sensor transductor, otro voltaje. Exacto, le manda voltaje. O sea, él lee altura, pero esa altura la transforma a voltaje. Ese voltaje que él envía es al voltaje que se hace referencia acá. Ese voltaje. Quiere decir entonces que, vamos a copiar esto. Que aquí hay un voltaje, pero es diferente a este, ¿ok? Porque este voltaje se compara con esta señal, luego entra al controlador y es afectada por la función de transferencia y sale este voltaje que hemos denominado B sub T, ¿va? Entonces este es otro voltaje, le voy a poner B1 para no confundirlo con la S de la frecuencia, le vamos a poner B1, ese es otro voltaje. Entonces el sensor lo que hace es leer la altura y esa altura la transforma a voltaje, a este voltaje 1 que ingresa al comparador. Entonces voy a tener que
perdón, ya me olvidó, con un voltio por metro. Entonces, el sensor lee ese voltaje que le hemos colocado 1, lo divide entre la altura del recipiente, ¿verdad? Esa sí es la misma, la altura que va en la ecuación del tanque, porque es la misma altura. Y esto es igual a 1 voltio por metro. Ya tengo el sensor. Veamos qué otro elemento nos haría falta. Ingeniero, y esa señal UT, porque la señal que recibe de la altura es negativa según el punto de suma. Esta señal UT no tendría que restar, o sea, a realizar la suma ahí e igualar la señal de salida BT. Claro, esta señal UT con B1T se resta y entra al controlador. O sea, esa diferencia es lo que me da el error. Ingresa al controlador. Del controlador sale la señal y se convierte en BT. ¿Verdad? Sí. ¿Sí? Va. ¿Qué me falta ahora? ¿Qué elemento me falta? Ya tengo el tanque, ya tengo la válvula motorizada, el sensor, la válvula de descarga, el controlador. Me falta el controlador. O sea, ingeniero, que ahorita solo hemos analizado esa línea roja que tiene ahí. Esta línea, ¿sí? Solo esa hemos analizado ahorita. O sea, el sensor transductor es esta línea Exacto. roja que... Lo que estamos representando ahí, lo que representa esta ecuación es que el sensor relaciona dos señales. El voltaje de salida de ELVA, que es B1T, y la señal HT, que es la altura del nivel de líquido, ¿verdad? Es porque él eso es lo que hace. A él ingresa una señal HT y sale una señal B de voltaje, B1T. Esta es la entrada, esta es la salida. ¿Sí? Esta es la salida, esta es la entrada. Salida, entrada, igual un voltaje por metro. Porque eso es lo que me dice el problema, 1 voltio por metro. ¿Okay? 1 voltio por metro. En el caso de la válvula es su salida, caudal, su entrada, voltaje. 10 metros cúbicos por segundo, su salida, por cada voltio que ingresa a la válvula. ¿Verdad? Ahora, este valor ya es un valor experimental. Por eso es que no tenemos la ecuación de la válvula. Es una ecuación experimental. Se le introdujeron diferentes voltajes a la válvula y se midieron los respectivos caudales. Así se logró establecer que esta era la relación. Se graficó y dio una línea recta, ¿verdad? Con pendiente. Y esta era la pendiente, 10 metros cúbicos por segundo por cada voltio. Lo mismo la válvula de descarga. Se hizo la medición y se encontró esto, que por cada 75 metros de altura, por aquí se descargaba 1 metro cúbico por segundo, ¿verdad? El sensor igual. Se logró identificar que por cada metro que tenía el tanque de profundidad, él mandaba una señal de 1 voltio, ¿verdad? Así. Y el área del tanque, que es 1 metro cuadrado. ¿Ahí tienen otras preguntas? ¿No? Bueno, entonces sigamos saquemos la transformada de Laplace. Antes de irnos al controlador. En el resumen que hicieron, ¿qué recuerdan haber leído del controlador? En la guía de trabajo 1.
o en el video. ¿Qué se recuerdan del controlador? ¿Mm? ¿Nadie recuerda? ¿O no había nada del controlador en el material que resolvieron para esa guía? Yo recuerdo que sí. Bien, entonces veamos el controlador o regulador. Del controlador no nos dicen nada, ¿verdad? No nos dicen cuál es la función de transferencia. Pero lo que sabemos del controlador es lo siguiente. Por eso les preguntaba que esto no lo han leído todavía, porque esto está en otro capítulo de Ogata. Sin embargo, el concepto de controlador sí ya lo tuvieron que haber revisado. Entonces, el controlador lo que hace es toma una señal de entrada. Para este caso, la señal de entrada al controlador, a ver si puedo hacer aquí una cajita. Digamos que esta cajita sea el controlador, ¿verdad? Ey, qué feo me quedó eso. Va, digamos que sea el controlador, imaginemos que sea el controlador. Entonces al controlador le ingresa una señal de entrada y una señal de salida, como todo elemento, ¿verdad? Tiene una entrada, una salida. La señal de entrada al controlador es el error. Esto que menciona acá, E sobre T. Ese es el error. Y me da una señal de salida que en este caso le han llamado U. No se confundan con el U que tenemos en el ejemplo. En el ejemplo, U es la referencia o set point. En este caso, en estas ecuaciones, en Ogata, U le llaman al valor que sale del controlador. Entonces, ¿qué hace el controlador con el error? Dependiendo de la acción de control. El controlador puede ser proporcional, puede ser integral, o puede ser una combinación de ellos, puede ser proporcional e integral. Puede ser también proporcional y derivativo, PD, o puede ser un proporcional, integral y derivativo, que es el mejor, ¿verdad? Porque combina todas las ventajas del proporcional, integral y derivativo, el PID. El PID, un controlador PID, proporcional, integral y derivativo. Y aquí tengo los modelos matemáticos que el controlador aplica en función. Si es proporcional, lo que hace es multiplica el error por una constante K, la constante de proporcionalidad. Si es integral, entonces se integra el tiempo, integra el error, ¿verdad? Y lo multiplica por una constante integral. Si es proporcional e integral, entonces tiene la suma de los dos, la parte proporcional y la parte integral. ¿Okay? Si es proporcional y derivativa, pues tiene proporcional y tiene esta parte derivativa. Y si es proporcional, integral, derivativo, o sea, PID, tiene todo esto. ¿Okay? Entonces, en función del tipo de controlador, así es la función de transferencia que vamos a utilizar. Y aquí están definidas las constantes. Kp y Ki son constantes de proporcionalidad e integral respectivamente, para que cuando apliquemos las ecuaciones sepamos que Kp, Ki y Ti son constantes. Entonces, cuando hagamos la transformada de Laplace, porque lo necesitamos hacer para la función de transferencia, no tenemos que considerarla porque son constantes. ¿Ok? Bien, entonces de estos vamos a considerar uno para poder trabajar el ejemplo. Les voy a dejar otra actividad donde van a leer más sobre esto. Perdón. Les decía que les voy a dejar otra actividad donde van a leer más sobre los controladores para que comprendan mejor esto. Entonces,
Pero en resumidas cuentas, ese es un controlador, ¿verdad? El controlador tiene 3 acciones de control básicas: proporcional, integral y derivativa. Pero de ahí se originan las combinaciones PI, PD o el completo, que es el PID o el PID, proporcional, integral, derivativa. Y les decía que estos eran los modelos matemáticos utilizados. Y lo que hay que, para no confundirse, hay que tener presente siempre lo siguiente: que el controlador le ingresa el error, que es E, se denomina error, y sale del controlador la señal UT, aquí así le han llamado, UT, la señal que sale del controlador. Ahora bien, aquí hay que hacer una aclaración. La señal de error es la que viene del comparador, esa es el punto de suma. En algunos libros, el error está al interior del controlador, o sea, no hacen la diferencia entre la comparación y el controlador, sino que hacen una sola cajita y dicen: este es el controlador, ahí ingresa la señal del sensor, ahí ingresa también la señal de referencia y sale la señal del controlador. Este esquema que estamos presentando acá en la clase, este esquema, aquí no, ¿verdad? Aquí estamos representando que hay una comparación y luego para sacar el error y luego el controlador. Pero bien pude haber obviado este punto de suma y esta señal del sensor, enviarla al controlador. Y al controlador ingresando también la señal UT acá, la señal de referencia o set point. Entonces debo de entender que la comparación está ahí al interior del controlador siempre, ¿va? Les menciono esto porque los libros de control tienen esa variación, ¿va? En cómo presentar su controlador. Bien, entonces vamos acá otra vez. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Preguntas, jóvenes. Hola, hola, no me escuchan. Claro que sí, ingeniero. Yo solo Ok. tenía la duda en qué tipo de controlador vamos a escoger. Exacto, a eso vamos. El más completo es el PID, Roberto. Para todos, el más completo es el PID, ¿verdad? Hay métodos para poder, por ejemplo, estas constantes, KP, TI y la TD, la constante derivativa. Hay métodos matemáticos para encontrar sus valores, ¿verdad? Eso no lo vamos a ver nosotros, por supuesto. Lo que vamos a hacer, vamos a usar una aplicación de Simulink para poder usar el controlador, ¿va? Y que él nos encuentre los valores recomendados de las constantes, ¿ok? Pero sí hay métodos para trabajar todo esto. Así como la linealización. ¿Se recuerdan haber leído sobre la linealización? Sí. Sí, ¿verdad? La serie de Taylor y todo eso. ¿Se recuerdan cómo que lo leyeron, ¿verdad? Eso lo estamos obviando porque no es el objetivo. Por eso es que estas ecuaciones que le estoy dando para este problema ya están organizadas de tal manera de no tener que utilizar la linealización, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ver. Entonces decíamos que para el controlador necesitamos saber cuál vamos a utilizar, si el proporcional, el integral, el derivativo o el PID, proporcional, integral, derivativo. Por el momento solo vamos a decir esto, que hay una función de transferencia del controlador, ¿verdad? El controlador la vamos a sacar del modelo matemático que tiene en función de qué tipo sea. Y esa función de transferencia que va a ser igual. Veamos ahora el sistema. ¿Cuál es una señal del controlador? Del comparador saco una diferencia de señales. UT menos B1T. Ingresa al controlador y sale BT. O sea que esta es la señal de salida del controlador, BT.
Y la señal de entrada, el error, ¿verdad? El error, que es la diferencia entre estas dos señales. Entonces, eso es lo que vamos a escribir. Vamos a decir el error. Recuerden, la función de transferencia, salida entre entrada. Entonces va a ser la transformada de Laplace de la salida, que es BS, entre la transformada de Laplace de la entrada, que sería el error. ¿Sí? El error. El error. Va. Entonces vamos a trabajar con este, miren. ¿Cuál es este? El proporcional integral. Gracias, exacto, es el proporcional integral. ¿Qué tenemos que hacer para aplicar este proporcional integral? Vamos a tener que usar la transformada de Laplace, ¿verdad? Porque de ahí vamos a sacar esta función de transferencia. Entonces decimos acá, vamos a escribir sería el PD, va proporcional, PI, proporcional integral, PI. ¿Okay? Y esta es la ecuación del proporcional integral. Bien, para encontrar la función de transferencia tenemos obligadamente que aplicar la transformada de Laplace. Entonces decimos la transformada de Laplace. Transformada de Laplace. Muy bien, ¿cómo me queda la transformada de Laplace? Vamos a meter una ecuación para que se vea mejor. Sería US. Pero acá quizás vamos a hacer de una vez lo siguiente. ¿Qué es U en nuestro caso? ¿Se recuerdan? Creo. La señal de referencia. No, U es el voltaje, miren. Vamos a ver otra vez, repasémoslo. U es la señal que sale del controlador, ¿ve? ¿Ok? U es la señal que sale del controlador. A eso se refiere la U que está en estas ecuaciones. ¿Ok? Entonces, en nuestro sistema, esa señal que sale del controlador es BT. ¿Ok? Lo que pasa es que estas son ecuaciones generales. Estas son las ecuaciones generales. De ahí vamos a ver cuál es nuestra señal de salida. En este caso es BT. Hace las veces de UT. ¿Verdad? No se confundan con eso. Entonces, transformar la Laplace. Entonces, esta señal, les decía, va a ser BT, ¿va? Que sería la señal de salida. BT. Entonces, sería BS, ¿va? Ya la transformada de Laplace, BS. BS. Igual. La transformada de Laplace de la parte proporcional es KP. KP. O la transformada de Laplace de E. E lo vamos a dejar así porque no estamos usando esa señal en ningún otro lado. Entonces vamos a E, que es el error, ¿verdad? Que proviene del punto de suma. La comparación entre el valor leído por el sensor y el valor de referencia, que en este caso es UT, más esta transformada.
¿Cómo nos quedaría esta transformada? KP sobre TI, estas son, es constante, ¿va? Entonces, y la transformada de una integral, Es entre S. exacto, entre S, ¿verdad? Entonces aquí nos quedaría que S es entre S, ¿verdad? Ok, es entre S. Pero antes va, te le vamos a poner KP entre S, KP entre TI, la parte integral. Entonces aquí tendríamos KP TI. ¿Ok? Esa es la transformada de Laplace. No se han perdido, ¿verdad? Les voy a repetir otra vez. La U es la señal de salida del controlador. De manera general, esta es la ecuación. Para nuestro sistema, la señal de salida es el voltaje. Por eso es que esta U la transformamos a voltaje, porque es la señal de mi sistema, es la señal de salida. El error lo dejamos así, porque así le vamos a ir llamando al error E, ¿verdad? Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar, ¿verdad? Vamos a despejar S sobre BS, o sea, salida entre entrada. Dígame. ¿Qué es TI? TI Sí, es es una constante de tiempo del controlador. Es para ver es para ver cuánto tiempo él se adelanta a la señal para poderla corregir, ¿verdad? vaya, gracias. Eso es lo que significa. Ya vamos a ver, ya le vamos a ir poniendo valores para que ustedes vean cómo afecta la respuesta. Entre S lo vamos a hacer en ecuación porque si no se va a quedar. Sí. Entonces aquí iría entre S igual poner otra cosa de estas. S. Entonces aquí tendríamos S tendríamos S, la salida, aquí tendríamos entrada de S, perdón, que es de salida entre entrada entre salida. S. No, aquí
es al revés, ¿verdad? Es al revés. ¿Cuál es la salida? Decíamos, BS, ¿o? Eso, ujú. BS es la salida. Aquí sería BS. BS es la salida y la entrada es... Recuerden que la función de transferencia, eso debe respetarse, ¿o? No lo vamos a tener que, lo vamos a tener que sacarle su inversa cuando estemos allá. Despejemos BS. BS entre S, ¿cómo quedaría? Aquí quedaría factor común, ¿verdad? Factor común acá. Aquí sería KP. KP. KP más. Aquí sería KP. No, aquí lo más quería. Vamos a escribir KP. Para que se vea mejor. KP. Más. Y esto. Vamos a escribir eso. KP. Entre aquí. El tiempo integral, la constante del tiempo integral, por S. Vamos a darle S acá. Y nos quedaría la función de transferencia. Pero eso lo podemos reorganizar, ¿va? Pensando en que lo vamos a ir a escribir lo vamos a ir a escribir a un diagrama de bloque. Entonces, organizándolo. Organizándolo me queda a veces. Entonces, vean cómo me queda organizándolo. Puedo multiplicar todo esto por STI, ¿verdad? Para que aquí arriba me quede. Aquí me quedaría. Aquí arriba me quedaría. Más voy a borrar esto. No me puedo ordenar. Ve, aquí arriba me quedaría STI. STI va, STI. Porque tengo STI va, STI. Multiplicándolo todo por STI. Entre STI, STI, STI. Vamos a multiplicarlo por ahora. Por KP. Más KP va. KP. Ok, ya lo tengo ahí. Eso entre STI. STI.
STI. Así ya me quedaría la función, esa función de transferencia ya la puedo escribir, ¿verdad? STI KP más KP sobre STI. Vean si está correcta el despeje. Sí, ingeniero, está correcto. Y entre entradas, sí va. KP, factor KP, bien. Sí va, estamos bien, va. Entonces, esta es la función de transferencia del controlador. Hasta ahora, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir a dibujar el diagrama de bloques. Entonces tengo la válvula motorizada, tengo el sensor, tengo el tanque, tengo el controlador. ¿Por dónde empezaría a dibujar el diagrama de bloques? ¿Por dónde lo empezaría a dibujar el diagrama de bloques? Quizás por el punto de suma del tanque, ingeniero. Exacto, así es. Fíjense que acá, a propósito de eso, acá no está de más hacer la ecuación del comparador. Por eso yo miraba las ecuaciones y decía, ¿por dónde vamos a empezar? Decía. Porque me hace falta esta ecuación, la ecuación del comparador, ¿verdad? Justamente lo que dice muchacho, Entonces el comparador dice, usted, ¿verdad? La señal ya de un solo, la función de transferencia, UC, US, menos B1, ¿verdad? Giancarlo es usted, ¿verdad? B1S igual ¿a qué es igual esa señal que sale del comparador? ¿A qué es igual esa diferencia? Al error. El error. Va. ¿Sí? Entonces, ¿por dónde empezaríamos? Empezaríamos por el punto de suma, ¿verdad? Empezaríamos por el punto de suma. Ingresa la función de transferencia, ingresa la señal de referencia US, se resta con B1S y me da el error. Y del error, ¿hacia dónde se dirige? Al controlador, ¿verdad? Se dirige al controlador. Entra al controlador ES y sale BS, aplicando la función de transferencia que hemos encontrado acá. Bien. Y luego del controlador, ¿hacia dónde va? Si ya salí con BS del controlador, ¿para dónde me iría? A la válvula motorizada. Exacto, me voy a la válvula motorizada. A la válvula motorizada ingresa BS, se multiplica por 10, o sea, una función de transferencia 10, y sale Q1S. Y luego, ¿cuál utilizaría cuando salgo de Q1S? El tanque. Me voy al tanque, y miren qué me dice que hay en el tanque. Q1S ingresa a un punto de suma, ¿verdad? ¿Ok? Ingresa a un punto de suma y se resta una señal Q2S. ¿De dónde viene? Todavía no lo sé, ¿verdad? Pero esta señal que sale del punto de suma se multiplica por una función de transferencia 1 sobre AS y sale HS, ¿ok? Que es la señal de salida. Pero esa señal de salida la tomo y como necesito Q2S, ¿verdad? Porque solo la he puesto en el punto de suma, tengo que ver de dónde la voy a sacar. Y me doy cuenta que la tengo aquí, ¿ve? En la válvula de descarga. Entonces tomo una señal HS de salida, una ramificación, y le envío a la válvula de descarga. ¿Cuál sería la función de transferencia en la válvula de descarga? Si entra HS y sale Q2S. 1 sobre 75. Exacto, 1 sobre 75.
Y eso me da como resultado Q2S, ingresando al punto de suma que tenía aquí pendiente. O sea que en el tanque hay una realimentación, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué. Va, miren. ¿Logran ver? Sí, ingeniero. Sí. Va, entonces aquí tengo el punto de suma. ¿Qué señal tendría acá? ¿Quién entra al punto de suma? En este primer punto de suma. La señal de referencia, ¿verdad? La señal de referencia. La señal de referencia se está restando con, ¿se recuerdan la ecuación? La señal de referencia, que es V1. por voltaje V1, exacto, por el voltaje V1. Con el voltaje V1. ¿De dónde viene el voltaje V1? Viene del sensor. Miren, con una ganancia de 1. Vean ahí el enunciado. El sensor tiene una ganancia de 1. Lee la salida H, la altura del tanque, le aplica una ganancia de 1, porque así nos dice, un metro por cada voltio. Entonces, le aplica la ganancia de 1 y la transforma a voltaje. Y ese voltaje se compara con el valor deseado, el valor de referencia, y eso nos da el error. Acá el error. Y acá, después del error, aquí nos iríamos a una función de transferencia. ¿De quién es esa función de transferencia que estoy poniendo ahí? ¿Se recuerda? Después que se hace este punto de suma, hace una comparación, ¿verdad? Entre el voltaje que sale del sensor y la señal de referencia. ¿Y hacia dónde manda esa comparación? Al controlador. Exacto, la manda al controlador, ¿ve? Aquí me lo dice. La comparación, que es el error, y el voltaje de salida del controlador, ¿ve? O sea, él recibe esta señal, la señal que proviene del comparador, de este comparador, ¿ve? ¿Ok? Entonces, esta es la señal del controlador. Ahorita vémosle esa función de transferencia. Vaya, cuando el controlador le afecta la señal de error que ingresa, él envía una señal. ¿A quién le manda el controlador la señal? La válvula motorizada. Exacto, miren, a la válvula motorizada, que tiene una relación de 10. O sea, ella toma el voltaje de entrada, lo multiplica por 10 y lo transforma en caudal, porque eso es lo que me dice la relación, ¿ve? Eso lo tengo aquí en la ecuación, ¿ve? Si despejo el voltaje, lo paso acá, me queda multiplicando por 10. Quiere decir que el valor de voltaje de entrada a la válvula multiplicado por 10 me da el caudal. Y eso es precisamente lo que representa este diagrama. Los 10 de la válvula motorizada. Ahí se puede hacer más grande esta letra. Crecerá con este quizás. Bueno, la válvula motorizada. La válvula motorizada, la señal que sale de la válvula motorizada es el caudal que ingresa al tanque, ¿va? Y luego llega un punto de suma.
ese punto de suma es el que tengo acá. Q1 viene de la válvula motorizada. Entonces se resta Q2 y luego se multiplica por una función de transferencia igual a 1 sobre AS y me da HS, que es justamente lo que tengo acá. Como el área vale 1, logran ver eso, está muy pequeño. Este es el controlador, va. Esta es la válvula. La válvula lo manda a un punto de suma. Este es el sensor. Aquí está. Entonces la válvula motorizada lo manda al punto de suma, en donde ese caudal que ingresa al tanque se va a restar con el caudal que sale del tanque, que es el caudal 2, que proviene, que está en función de la válvula de regulación, que tiene una resistencia de 75, ¿se recuerdan? Miren, acá está. Entonces, la variable de salida, que es HS, se relaciona con Q2 en la válvula de descarga a través de esta relación, a través de esta constante 75. Y esto es lo que está representado acá en el diagrama. Ingresa HS, se multiplica por 1 sobre 75 y me da Q2 y se va a restar con el caudal que ingresa al tanque, ¿verdad? Ok. Y el resultado de esos caudales me provocan un incremento de volumen que está relacionado con el área del tanque. Bueno, un poquito más grande esto. Y eso ustedes lo pueden ver aquí en la ecuación, ¿verdad? Esta diferencia de caudales relacionada con el volumen del tanque. Esta diferencia entre AS y como el área vale 1, aquí solo me aparece 1 sobre S. ¿Okay? Y luego ya tengo HS, ¿verdad? HS. ¿Preguntas con el diagrama de bloques? ¿No hay preguntas con el diagrama de bloques? Bueno, ahora, ¿qué es lo que he colocado acá? Acá he colocado un scope. Esto es para poder ver la señal de salida, ¿verdad? Entonces aquí tengo una barra que me lee 2 señales. Esto lo introduzco acá, miren. Esto lo van a ver en el próximo laboratorio. Claro, acá tengo el scope, pongo acá. Esto me va a servir para ver señales. Es como que fuera una pantalla, ¿verdad? Para ver cómo se comportan las señales. ¿Sí? Si quiero representar más de una señal, entonces tengo que utilizar una barra. Esa barra se encuentra acá. Acá. ¿Ven? Esta barra. Esta lo que hace es toma varias señales y me las envía el scope para que él me genere una señal, una gráfica por cada señal. ¿Va? Él no le hace nada, solamente la recoge y se las envía, porque él solo tiene una entrada. Este se puede transformar para
puede poner más entradas si uno está interesado en ir en el comportamiento de más señales. ¿Okay? Pero eso lo van a ver en el próximo laboratorio. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? Ingeniero, Uh-huh. en la válvula motorizada no me queda claro por qué no puso 1 entre 10, sino que dijo que era ganancia de 10. Porque veamos. Vaya, veamos las señales. ¿Qué tengo acá entrando a la válvula motorizada? Un voltaje. Un voltaje, ¿verdad? Y sale la válvula motorizada, ¿qué señal? El caudal, ¿verdad? Sí. Sale el caudal. Entonces, vámonos a la ecuación de la válvula motorizada. Miren, ¿qué tengo? Salida, caudal, entrada, voltaje, igual 10. Recuerden que siempre es señal de salida entre señal de entrada. Esa es la función de transferencia que voy a poner acá. Si la salida es el caudal y la entrada es la voltaje y eso es 10, entonces 10 debo de colocar ahí. ¿Verdad? En esta puse 1 sobre 75 porque la entrada es altura y la salida es caudal. Entonces cuando me vengo acá y digo entrada es altura y salida caudal, esto lo tengo inverso. ¿Lo ve que lo tengo al revés? Sí, sí. Porque en este caso esta es la salida y esta es la entrada. Pero no, yo quiero que esto sea la salida y este sea la entrada. Entonces tengo que sacar el inverso de este cociente. Me tiene que quedar Q2 como salida y HS como entrada. Y eso va a ser igual a 1 sobre 75. ¿Sí? Sí, ingeniero, gracias. Bueno, ahora démosle valor al controlador. Imaginémonos que la constante de proporcionalidad vale 1 y el tiempo de integración vale 2. ¿Cómo me quedaría la ecuación? ¿La notaron? Si no, mirémoslo acá. Entonces sería, si el tiempo vale 2 y KP1, me quedaría 2S más 1, ¿verdad? Sobre 2S. Vale. Para esas constantes, esa sería la función de transferencia del controlador. Entonces lo vemos acá. Recuerden que comienza desde la derecha con la constante, ¿verdad? En este caso la constante es 1 y la S sería 2. El factor de S se iría aquí. Es 1. ¿Va? Y aquí sería la constante valdría 0. Y aquí sería 2. Vamos a ver si me lo agarro. Aquí está 2S más 1 sobre 2S. Bien. Vamos a ver cómo es la señal. Veamos la señal de referencia. Por lo general se utiliza un escalón. Entonces, el valor final es de 9. Aquí lo que estoy diciendo es de que voy a introducir una señal que va de 1 a 9, porque 9 es la altura máxima del recipiente que quiero. Quiero que la altura del recipiente como máximo sea 9. O sea, ese es el valor de referencia. ¿Ok? Va. ¿Y por qué va a ser 9? Porque si este es 9 y este valor de altura que tengo acá, miren, se afecta con un factor de 1, quiere decir que esta altura va a llegar invariante acá. Entonces, si este es 9, la altura aquí tiene que ser 9, por este 1 que tengo acá. Si este fuera diferente, entonces tendría que ver cuál sería, si aquí quiero 9, tengo que ver con qué valor llega acá. Y así poner la referencia. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplito rápido. Si este fuera un medio,
y quiero 8 acá, como altura del tanque, ¿cuánto tengo que poner de referencia? 4, ¿verdad? Exacto, tengo que poner 4. Porque este 8 se va a convertir en 4. Y si aquí es 4, va a decir 4 y 4. Ah, ok, no hay error. He llegado al valor deseado. Aquí tengo 8 y aquí tengo 4. Pero en este caso, como es 1, se mantiene. Bien, entonces para poder ver la gráfica, aquí le vamos a bajar a esto porque está muy alto. Le vamos a poner 20. Y luego lo corremos. Lo corremos y veamos la gráfica cómo nos quedó. Esa es la gráfica. Vean que estoy tomando 2 señales. Vamos a ver. Miren, estoy tomando 2 señales. ¿Qué señal es esta que tomo acá? Después del punto de suma. ¿Qué señal? El error, ¿verdad? Ese es el error, es la comparación del valor deseado con el valor que estoy midiendo acá. Ese es el error. ¿Okay? Y esta señal que tengo acá es la señal de salida HS, la variable que quiero, la altura del tanque, ¿verdad? La que quiero controlar. Entonces, el error es esta línea azul. No sé si logran ver bien los colores ahí. Sí, ingeniero, se logra ver bien. Entonces, el error es esta línea azul. Cuando el sistema comienza a operar, el error es grande, porque la altura casi es 0. Si la altura es 0, ¿cuánto es el error? Es el valor de referencia menos la altura del tanque. Si la altura del tanque es 0, el error es 9, ¿verdad? Son los 9 que veo aquí del error, ¿verdad? A medida el tanque se comienza a llenar, el error comienza a disminuir, porque comienza a acercarse la altura del tanque con el valor deseado. Al final veo que la altura del tanque sobrepasa un poco. Miren acá. La altura es 9, ¿verdad? La que quiero, pero el tanque sobrepasa su nivel y llega casi a 9.35, ¿verdad? 9.35. Y luego comienza a disminuir, porque el controlador es lo que hace. Toma la lectura del error y en función a y de acuerdo a la función de transferencia, que en este caso es un proporcional integrador, o sea, un PI, proporcional integrador PI. Entonces, él toma el error y procesa ese error, ¿verdad? Y le manda una señal a la válvula. Y la válvula regula el caudal, de tal manera que lo comienza a disminuir porque se ha pasado el nivel del tanque. La válvula comienza a cerrarse, comienza a cerrar la válvula, pero ella cierra y el controlador está midiendo, sigue midiendo. El error va disminuyendo, Eso lo podemos ver acá. Miren el error. Aquí el error es negativo, porque recuerden que la diferencia es el valor deseado, o sea, en este caso U, menos HS, y como HS ha sobrepasado U, el error es negativo. Pero a medida el controlador va aplicándole la función de transferencia al error y actuando sobre la válvula y esta regulando el caudal, el error comienza a disminuir. ¿Ve? El error comienza a disminuir. No llega a 0 porque según veo acá la información, aquí me dice que 8.53. O sea que no llega a 0. Ingeniero, Dígame. entonces la gráfica nos dice de que el tanque se empieza a llenar desde 0, porque el error inicial son 9 metros. Claro, como el error es 0 y el
y la altura del tanque está por debajo de lo deseado, él comienza a llenar. Si se comienza a llenar bien rápido, miren, permítanme, miren, comienza a llenar bien rápido, ¿eh? ¿Lo ven? Comienza a llenar bien rápido, ¿eh? Recuerden de que el área es 1 metro cuadrado, ¿verdad? El área es 1 metro cuadrado, ¿sí? Y de las ecuaciones de la válvula, ¿qué sabemos? Son 10 metros cúbicos por segundo por cada voltio. O sea, el caudal es bastante grande. Por eso es de que se puede llenar rápido el tanque. Eso es lo que me está diciendo la gráfica. El tanque se llena bien rápido, tanto así que sobrepasa el valor deseado, que es 9. El controlador reacciona. Lo que pasa es que el controlador todavía no ha reaccionado, porque ustedes dirán, bueno, pero si se está comparando siempre la señal de salida con la entrada, ¿por qué cuando la salida llega a 9 no se detiene? Sigue creciendo. Porque la respuesta del controlador a veces no es tan rápido como reaccionan los otros elementos, ¿va? O sea, siguió llenándose y el controlador no tomaba la decisión. Hasta que al fin aquí lo hizo, ¿ve? En este tiempo lo hizo, cuando ya había llegado a 9.3, 9.34, algo así. Bueno, aquí podemos ver el máximo, 9.34. ¿Logran ver esta tablita? ¿Logran ver la tablita, jóvenes? Sí. Va, entonces aquí me dice que el máximo se logra 1.607 segundos. Quiere decir de que el nivel del tanque se ve sobrepasado 34 centímetros, según las unidades con las que estamos trabajando. Eso es bien importante. Las unidades deben de ser congruentes acá, porque el sistema no se va a encargar de ver unidades, ¿sí? Estamos trabajando con voltios y metros, longitudes metros, caudales metros cúbicos por segundo, velocidades metros por segundo, ¿verdad? Y voltajes. Bien, entonces la altura máxima del tanque es 9.34. Quiere decir que si yo quiero tener 9, ese tanque debe tener para este sistema de control, ese tanque debe tener por lo menos una altura de 9.50, 9.5, para que no rebalse, porque se me va a rebalsar según me está diciendo el sistema, la simulación. Y no voy a llegar a los 9, según parece acá, siempre hay un error, ¿verdad? Bien, ¿nadie tienen otra pregunta sobre esto? En el eje de las X, ingeniero, ¿tiene segundos o minutos o cómo? Segundos. Estos son segundos. Y esto en este caso son metros, porque es nuestra variable. En el eje vertical pueden ser metros, puede ser velocidad. La variable que estemos controlando vamos a tener acá. ¿Ok? Ingeniero, según ese gráfico, ese tanque se llenó al chilazo, ingeniero. Casi al segundo y medio. Claro, por el caudal. ¿Cómo podríamos hacer para disminuir el tiempo llenado de ese tanque? En parte, ingeniero, llenarse tan rápido y cerrar la válvula para regularla no provocaría golpe de ariete. No, eso habría que verlo también. Va, veamos, ¿cómo disminuiríamos el tiempo llenado? La relación habría que regularla también, ingeniero, la relación de flujo del caudal. Este caudal podría ser este 10, ¿ve? Porque este 10 es el que se introduce acá. Es el caudal que introduce acá. Y los 75. Los 75. 75. Probemos algo bien fácil. Veamos el área.
Vamos qué pasa si cambiamos. ¿Dónde está introducida el área acá, decíamos? ¿Dónde está introducida el área? Me acuerdo que no la puso, ingeniero, era por donde estaba después de la salida del sumador de 1 sobre S. Aquí está el área, ¿verdad? Aquí está el área. El lazo que tengo acá es el lazo del recipiente. Todos los recipientes se identifican por un lazo, por una retroalimentación. Porque si tienen dos caudales, si los recipientes tienen dos caudales, va a haber un lazo de alimentación que presenta la resta de los caudales que entra y que sale. ¿va? Este es el lazo del recipiente. Esta es la válvula. Esta es la relación de capacitancia, o sea, el área. Y esta es la válvula de descarga. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, le puedo disminuir resistencia a la válvula para que el caudal de salida sea mayor. Por ejemplo, digamos que no sea 1 sobre 75, digamos que sea 1 sobre digamos que sea 1 sobre 10. Vamos a ver qué sucede. 1 sobre 10. ¿Qué estoy haciendo en ese caso? Le estoy disminuyendo resistencia a la válvula, fíjense. Aumentando el caudal 2. Exacto, va a aumentar el caudal 2 porque la misma señal que venga acá se va a multiplicar por un número que ahora es 1 sobre 10 y el resultado va a ser mayor, ¿va? Por ejemplo, si aquí antes era 1 metro, el caudal de salida era 1 sobre 75 y ahora el caudal de salida del tanque es 1 sobre 10, o sea, el caudal aumenta. Eso debería dar como resultado un tiempo de llenado menor. Pero veamos qué tanto. ¿Va? ¿Lo ven ahora? No, ingeniero, no ha actualizado el scope. ¿No actualizado? No lo ha actualizado. ¿Cómo no, Robert? Antes aparecía máximo Sí, antes era 934. Ajá. ¿Y ahora parece? 927. Ahí está. ¿Cuánto era el máximo? 934. Ahora miren cuánto es, 927. ¿Por qué? Porque la válvula de abajo ya está descargando más. Entonces, eso permite que el controlador tenga más oportunidad de reaccionar, ¿va? Y evitar que el tanque se rebalse más rápido. Va, sigamos. Y aquí podríamos seguir pongámosle 1. Pongámosle 3, va a ver qué pasa si le ponemos 3. Conecte el cargador a la computadora. Ya está en advertencia. Ah, gracias. Bueno, entonces ahora, miren, le hemos disminuido bastante a la resistencia. Bastante, entonces lo vamos a ver ahora cómo se comporta. Miren ahora cómo se comporta. ¿Lo logran ver? ¿Cuál es el máximo ahora? Sí. Sí, varió el máximo, ingeniero. Hoy es aproximadamente 9. O sea que no, ahora el tanque no rebalsa, ¿verdad? Quiere decir que para esa dimensión del tanque y para ese caudal que nos va a estar ingresando,
Lo que me está diciendo la simulación es busque una válvula que tenga esa resistencia para que el recipiente no se le rebalse. Para eso es la simulación, para tratar de deducir algún comportamiento futuro, ¿verdad? Y encontrar soluciones o identificar problemas, pues. A esto quería que llegáramos al final de cuentas, ¿verdad? Todo lo que hemos visto, diagramas de bloques, simplificación, los laboratorios que hemos visto en MATLAB, de Simulink. A esto era lo que quería que llegáramos al final de cuentas. Entonces ahora observen que el máximo ya es 8 puntos, o sea, llega al 9, pues. El tanque se comienza a llenar y como la válvula de descarga permite un gran caudal, entonces el regulador comienza a tomar control, ¿ve? Le permite a él reaccionar mucho más rápido. ¿Ok? Bien, jóvenes, no sé si tienen alguna inquietud. ¿Cuánto era el 1 sobre cuánto era la válvula? 75, ¿va? 75. Sí. Bueno, así todavía tienen tiempo. ¿Tienen tiempo todavía? Unos 2 minutos. Vaya, ¿qué hemos hecho ahí? Colocar un PID, ¿verdad? Acuérdense que estamos usando un proporcional integrador, ¿verdad? ¿Sí? Proporcional integrador o diferencial. ¿Qué estamos utilizando? Proporcional integrador. ¿Ok? Bien, hoy vamos a usar un PID, pero ahora vamos a usar un PID que me lo da la máquina. O sea, la máquina el sistema me va a encontrar las constantes. Cuando yo abro el PID acá, cuando se abre el PID, aquí él me va a encontrar las constantes. Esta es la ecuación que él utiliza para ese controlador, para el PID. Entonces, aquí hay una función, creo que se la encuentro ahorita. Permítanme. ¿Dónde estás? Externa. Bueno, vamos a correrlo así. Vamos a ver cómo se comporta. Vaya, miren con ese controlador que la máquina me busca, sobrepasa 9.6, ¿ve? Okay, hay un valor máximo de 9.6. O sea, siempre se sobrepasa el valor, pero quizás no lo ha, todavía no lo ha tuneado, o sea, no lo ha sincronizado con el sistema. Entonces el tanque con ese controlador me sobrepasa siempre a 9.6, pero luego se reduce a 9, casi 9. Veamos otra vez. Aquí está. Aquí le voy a decir al sistema de que me busque las mejores constantes. Lo voy a tunear, tuning. Entonces, está analizando el sistema. Bien, supuestamente ya estaba. Me manda esta gráfica. Esta gráfica no nos interesa.
Bueno, vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué tanto lo mejoró. Siempre hay un sobresalto. Siempre hay un sobresalto en 9.6. O sea, lo que me está diciendo acá es de que el PID no, para este sistema no está, no da buen, porque ¿cuánto nos pasaba anteriormente? 9.3, ¿verdad? Tiene 9.4 en el principio y 9.27 en el siguiente. Pero sin cambiarle válvula, sin cambiarle las constantes de la válvula, decía yo. 9.34. Vaya, aquí se está pasando 9.6, o sea, teníamos mejores resultados con el proporcional integrador. Pero aquí se le pueden cambiar los parámetros si uno quiere. Por ejemplo, al integrador se le puede poner en... Veamos si tiene un 4. Miren cómo cambia cada vez. Miren cuando le cambias a constante, se fue a... Hasta 10. Hasta 10. 10.63. 10.63 va. Demasiado. ¿Ve? Sobrepasó demasiado el tanque. O sea, esa constante no le sirve. Entonces aquí es de buscar las... Y en el derivado dice que tiene 0, ingeniero. Si le pone el valor, le vamos a poner 2. Miren. Pues sí, miren, casi. ¿Ve? Bien, Kevin. ¿Sabes? Sí sobrepasa, pero miren cuánto sobrepasa, 9, ¿cuánto? 9.17, ¿ok? Y después disminuye y se trata de mantener en 9, que es el valor de referencia. Bien, de esto se trata esto, de buscar el mejor controlador para obtener la mejor respuesta. Yo creo que nos podemos quedar hasta acá. Sí, ingeniero. Ese programa lo podría subir, ingeniero, para que sea parte de la clase. ¿Cuál programa?